Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegó fin de semana, hoy día viernes, por supuesto. Preparamos algo espectacular, muy saludable por sobre todas las cosas, de la mano de una bella invitada. Tenemos mis emplas preparadas, ya vamos a hacer un pancito de gluten fabuloso, espectacular. Es muy rico por sobre todas las cosas, es algo que nutre muy bien y bueno, así como también están aquellas personas que no lo pueden consumir. Voy a estar compartiendo el programa, digo bien, con la querida Janina Altieri, una muy linda por cierto, y por sobre todas las cosas va a estar compartiendo todo lo que sabe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Pero claro, compañeros, aplausos a esta bella chef que hoy nos visita con una preparación bastante saludable y que puede ser justamente una opción para que uno pueda ir haciendo 2 o 3, un pancito casero. ¿Cuánto dura? Ya te pregunto, ya arrancamos con eso. Un pancito de este tipo dura 3, 4 días. Ahí, bien conservado. Bien conservado. Conviene en la heladera, viste que este clima, estamos en diciembre, sí. El clima es muy caluroso y este pan no tiene ni un conservante, entonces conviene siempre que guardemos en la heladera. En un tupper, envuelto en papel film, porque en film. Suele secarse un poquito. Entonces en papel film o en un tupper bien cerrado. Ya, vos sabés que a mí me encanta utilizar papeles para conservar los panes. Está bien también, ¿verdad? Para mí es lo mejor que hay. Que esté bien cerradito, que no le entre mucho aire tampoco. En otros países, cuando uno va justamente a la parte de panadería, ya te dan una bolsa de papel. Acá te siguen dando la bolsa de plástico. Sí. De plástico, digo bien, porque el pancito está caliente y suda mucho, ¿eh? Y cuando uno se olvida de dejar un huequito ahí, medio que se vuelve chicloso. Y no se conserva también, ya se queda muy duro al toque. Aparte de estos panes, cuando uno hace un pan casero, no le ponen ni un conservante, no tenés emulsionante, no tenés nada. Es un pan que dura mucho menos. Es un pan que es mucho más sensible al ambiente, entonces obviamente tenemos que conservar de una manera más delicada. Más delicada, bueno. Un pancito especial. Es un pancito especial el de hoy, sí. Ya, es un pan sin harina, se le llama a este tipo de panes. Ahí está. Sin gluten. Sin gluten, digo. Sin gluten, ¿verdad? No estamos usando ni un tipo de harina con gluten, que sería la harina taco, también la avena es la que tiene también gluten. Estamos usando solamente almidones y harina de arroz. Perfecto. Arrancamos, director. Para esta preparación necesitamos estos ingredientes. Para esta preparación necesitamos 100 gramos de almidón de maíz, 100 gramos de almidón de mandioca, 100 gramos de harina de arroz, 25 centímetros cúbicos de aceite, una cucharadita de sal fina, una cucharadita de azúcar o miel, un huevo, 130 centímetros cúbicos de leche de soja, 20 gramos de levadura fresca, chía, cantidad necesaria, y para el relleno 100 gramos de queso y 100 gramos de jamón cocido. Bien, ¿y cuál sería el primer paso? El primer paso es, mira, yo tengo acá mis harinas. Sí. ¿Verdad? Que tenía el almidón de maíz, almidón de mandioca y harina de arroz. La gente siempre me pregunta dónde consigo estos ingredientes y ahora se consiguen en todos los supermercados. Estos son de industria nacional, no es que es en algún espacio específico o tengo que ir a una dietética. Como años atrás, en claro, tiempos atrás. La gente te dice dónde consigo harina de arroz. Sí. Todos los supermercados tienen un sector de celíaco. De producción nacional. De producción nacional, por supuesto. Y son económicos, vienen en bolsas de kilo. No es que vos tenés que estar rebuscándote para conseguir, se consiguen todos los supermercados. Perfecto. Por suerte, ¿verdad? Entonces tengo mi harina de arroz. Sí. ¿Verdad? Tengo las cantidades que ya aparecieron ahí en pantalla y que ustedes en algún momento pueden consultar incluso a través del Facebook también, ¿eh? Aparte la harina de arroz es muy versátil, la harina les recomiendo utilizar. Es una harina que reemplaza perfectamente la harina blanca. Claro. O sea que podemos empezar a utilizar y jugar un poquito en la cocina con eso para hacer panqueques, para probar, ¿verdad? Sí, cambiar un todos, poquitito, sí, ¿verdad? Todos. Incluso para la masa de la pasta, ¿eh? Por supuesto. Tenemos el almidón de mandioca también. Y vamos a colocar nuestro almidón de maíz. De maíz, perfecto. De maíz. Perfecto. Ya tengo 100 gramos. Ahí esto vamos a ir midiendo. También se puede mirar haciendo a ojo. Si tenemos tazas, también podemos medir por tazas. Son partes iguales. Hoy por hoy es muy importante, es muy fácil justamente medir porque vienen unas tacitas, vienen unos plastiquitos incluso. Sí, con el tiempo uno justamente ya se va acostumbrando. Siempre digo, una cucharadita de estas harinas más o menos llegan a unos 15 gramos, así que es un dato muy interesante también para ir mezclando, ¿eh? Ahora ya vienen las cucharitas con medidas, tenés las tazas con medidas, ya tenemos todo muy práctico. Aparte, o podemos tener una tacita en casa que podemos medir
una balanza y decir, bueno, esto es 100 gramos, ¿verdad? Claro. Y ahí ya tenés tu tacita de té que ya es tu medida universal. Lo que ¿verdad? sí hay que aclarar justamente que en este rubro, bueno, la precisión es muy importante. Cuando la receta habla de 100 gramos, pues tiene que ser 100 gramos, porque si de repente alteramos y se nos pasa un poquitito, bueno, el resultado no viene a ser lo mismo, ¿no? Por supuesto, aparte para la panadería y la pastelería es mucho más preciso. Hay veces que en la cocina salada no es tanto. Exacto, no, de repente se salada, me va un poco la sal, le tiramos una papa entera ahí. Claro. ¿O cuál es tu truco? Mi truco con la sal. ¿Sí? O sea, que la sal yo pongo al final de los Al platos. final, sí, es muy importante. Ya me acostumbro a poner al final, pero la gente siempre prueba y me dice, no, pues esto le falta sal. No. Espera que se me achique para hasta el guiso, porque claro. El guiso la gente ya se emociona y le pone sal al comienzo. Sí, aparte que muchas veces después? tenemos la mala costumbre acá, muchas veces por una cuestión de inercia prácticamente, ¿verdad? Sin siquiera probar, ya le agregamos automáticamente sal. Entonces, y con la papa vos se te va el... Sí, solo un poquitito, proba. O sea, si tenés un guiso, le tiras una papa ahí. Exacto, claro, si se te fue la sal. Bueno, mezclamos los 3 tipos de harina. ¿Qué le vas a agregar más? Bueno, tengo entonces un poquito de harina de lino, que se le llama linaza a esto. Eso es la semilla de lino procesada. Procesada, sí. Perfecto. Eso justamente la invitada que tuviste antes, la Pink, ella hace esta harina. Exacto. Bueno, sí. ella es una capa, Laurita Pink. Eso le agregamos ahí, ¿verdad? Y esto es lo que tiene, el beneficio de la linaza es que tiene mucha fibra. Entonces siempre nos conviene de repente agregarle a nuestro desayuno o a lo que estamos comiendo. Este pan es muy indicado para las personas mayores entonces, ¿verdad? Para todas las edades. Para personas mayores bien también, porque tiene fibra. Claro, tiene semilla de lino que justamente ayuda, ayuda a las personas que tienen ese tránsito lento. Exactamente. Ahí está. Bueno, muy bien. Seguir mezclando eso. Yo tengo que hoy estoy emocionado porque hoy en este canal, bueno, y a las tipo 2:30 de la tarde el sorteo se viene. 15 millones de guaraníes te puedes llevar. Así que siempre ya sabes de que tenés que enviar la palabra red al 2222 y te invita justamente a ganar millones en su nuevo club a través de esto. Envía entonces la palabra red al 2222 y ya participas de Millonarios Pozos cada viernes. Dale, envía la palabra red al 22 y por supuesto cada vez que haga, obviamente los cupones van subiendo. Hoy 15 millones de guaraníes se va y van a tener el placer justamente de mimar a los televidentes, los amigos de Rompiendo la Siesta. Bueno, muy bien, ya seguimos con la elaboración, pero antes te quiero dar esta sugerencia. Grano Par, los mejores productos para una rica sopa paraguaya, un rico mbejú. Ofrece productos frescos a base de harina de maíz, como por ejemplo harina de maíz para todo tipo de harina de maíz de primera refinada, estoy queriendo decir, masa de sopa paraguaya, masa para la chipa de almidón, masa para preparar un rico mbejú instantáneo, es decir, la masa del mbejú, ni siquiera para preparar, sino ya está hecha, directamente llevar a la cocción. Bueno, le vamos a invitar a Janina para que ella pruebe y compruebe justamente la calidad de Grano Par. Llama al 681-397, fácil, rápido y riquísimo Grano Par. Bueno, quedamos en que le agregaste justamente el polvo de lino, ¿no? El polvo de lino, sí, ahora le agregas la sal, como viste que sabemos que la sal no hay que agregar en conjunto con nuestra levadura. Sí, sí. Porque la levadura lo que hace es morirse cuando le ponemos la sal. Exacto, no actúa. No actúa, no, ¿verdad? Porque la levadura es algo vivo, ¿verdad? Sí. Que consume azúcar. Si nosotros le agregamos la sal directamente, ¿qué hacemos? Es que inaccionamos. No, está bien, inhibimos. Inhibimos la levadura. Bueno, entonces siempre nos conviene mezclarle bien a la harina, ¿verdad? Agregarla ahí directamente. Ahí está. Bueno, háblame de vos, Janina, chef. Bueno, yo soy licenciada en gastronomía. Ah, qué bueno. Una carrera medio rara. Sí, también. Estudié en Buenos Aires, estuve viviendo 7 años aproximadamente allá. Qué bueno. Me había ido para seguir ingeniería en alimentos, que es una carrera que ahora se usa muchísimo, que son los tecnólogos en alimentos. Tecnólogos en alimentos y que se están requiriendo mucho. Y que es lo más necesario. Claro. Por suerte ahora ya estamos teniendo. Porque toman conciencia los restaurantes en contar un tecnólogo y una nutricionista incluso al momento de elaborar el cardápio. Sí, tiene que haber, porque ahora yo trabajo con tecnólogas y con nutricionistas justamente. Claro. Y trabajamos en el desarrollo de productos y sí, somos un conjunto. Totalmente. O sea, yo soy la que desarrolla el producto, pero tengo mi tecnóloga que me verifica el proceso y la nutricionista que ve los valores nutricionales de lo que estamos haciendo. O sea que ahora los cocineros ya no somos nosotros solos. No, totalmente. Somos un equipo, ¿verdad? Y felizmente, justamente, repito, los empresarios toman conciencia de lo importante de contar justamente con pues la seguridad y higiene es lo principal, ¿verdad? Caramba, nosotros tenemos... uno lleva la boca y el restaurante que está ofreciendo un menú, bueno, no es nada. Tenemos nada la salud de la gente en nuestras manos también. Claro que cuasi doctores somos nosotros. Cuasi, así mismo. Bueno, muy bien, mezclamos todo, ¿verdad? Le pusiste sal fina. Le puse sal fina que mezclé bien. Entonces voy a agregar, voy agregando también mis huevos. Sí, perfecto. Esta masa también podemos hacerla vegana, puede no llevar huevos. Podemos... ¿Y en ese caso qué le vamos a agregar? En su excepción no agregamos nada, le agregamos un poquito de vinagre nada más. Porque la harina de arroz lo que bueno que tiene es que se aglutina bastante fácil. ¿Te puedo poner la cascarita? Sí, por supuesto, gracias.
Se aglutina bastante fácil, entonces no necesita mucho. Aparte tenés el almidón, vos sabés lo que hace el almidón en la chipa. Sí. El almidón en la chipa es lo que hace que sea chicloso. Sí. Entonces no necesitas tampoco mucho. No necesitas la clara, que es lo que aglutine, ¿verdad? Ay, estoy tirando por todos lados. No te preocupes. Estamos ahí, ¿viste? Batidor nuevo, cuando no le conoces. Ejemplo, claro. Como le agregamos un huevito y voy a empezar a agregar leche. Yo tengo leche de soja acá. Leche de soja, ¿eh? Leche de soja. También podemos usar leche de almendras. Sí. O si no, leche... Yo porque no puedo consumir lactosa, uso ese tipo de leches. Ya, perfecto. Pero también podemos consumir... ahora hay una leche sin lactosa que viene en el supermercado. Sí, he visto. Leche de vaca sin lactosa, por suerte. Exacto. Entonces, hasta eso se tiene ahora, ¿eh? Hasta eso tenemos. Claro, sí. porque tiempos atrás habría que buscar justamente en Chile o Buenos Aires ese tipo de leche. No, pero sabes que no conseguíamos en ningún lado y ahora por suerte ya es industria nacional porque mucha gente no puede consumir. Sí, no, hay muchísimas personas. Muchísimas. O sea que yo no voy a decirte que no tolero, pero sí siempre me ayuda muchísimo mezclar yogur natural con un poco de leche. Ese es mi truco, ¿eh? Es que de repente porque hay la leche que variar. Como leche sola Hay que variar un poquito. Yo les sugiero que de repente hay unos días no tomen todos los días café con leche, que empiecen a... Porque no todos toleramos. Y de repente uno se siente medio, tiene malestar de estómago, dice, ¿qué es lo que es esto? Tengo gastroenteritis, tengo esto. No, puede ser que sea lo que estamos comiendo también, ¿verdad? ¿Esa leche le vaya agregando de a poco? Le voy agregando de a poquito, vamos a ir haciendo ahí, voy a hacer tipo un engrudito. Perfecto, bueno. Porque este va a ser mi espacio para mi levadura. Ahí está, tomate tu tiempo. Yo tengo que hablar de Ismar Salud y Cultura, que es algo que fabulosamente ayuda a las mujeres y a todos también, ¿eh? De infalible, justamente algo nuevo que nunca falla y jamás. Tienes que tener la dupla perfecta, el Pangao y el Jack, el vibromasajeador, se unieron justamente y forman parte de esta poderosa dupla para destruir de verdad la grasa acumulada y la celulitis. Por eso, cuando se habla de dupla de estructura, se habla de infalible, o mejor, Jack y Pangao. Sí, son de Dismar, por supuesto, son legítimos. Solicita asesor llamando al 522-610 o el 0982-380-527. Tenemos una pequeña pausita, Janina. Le agregamos toda la leche, vamos mezclando todo, ¿verdad? Vamos mezclando y después continuamos como vamos agregando la levadura. Ahí está, perfecto, me encanta. Así que vayan tomando nota, sigan el paso a paso del programa de todo lo que está mostrando Janina acá, porque realmente este pan es súper saludable y ya escucharon, ustedes pueden tener 3 días bien conservado, por supuesto, en la heladera y no pasa nada, va a quedar más rica todavía. Breve pausa. ¿Y sirve esto para hacer un sándwichito, por ejemplo? Sí, ¿verdad? por supuesto, estamos un sándwichito. Ah, también, me encanta. Pausa, ya volvemos aquí en Cocinamos Juntos. Bueno, y estamos preparando un rico pan que ustedes pueden hacer en la casa fácilmente, en contados minutos y tener por 3 días. Es la sugerencia justamente de Janina, ¿eh? Habíamos quedado en que le agregaste la otra parte de la leche. Tenía mi harina, tenía mis dos almidones, ¿verdad? Y mi harina. Le puse la leche, ¿verdad? Voy a empezar a mezclar. Lo bueno de este pan es que también podemos, si yo no tengo de repente almidón, no tengo harina de arroz, puedo usar avena también. También. ¿Verdad? Claro, la avena tiene gluten, pero esto no es un pan solamente para celíacos, esto es un pan apto para todos. Claro, es un pan saludable. Claro, para variar un poquito de tanto pan con harina, tantas harinas refinadas. ¿Vos sabés que una vez leí un artículo, no recuerdo si era una revista o en internet, de que la harina de mandioca es más saludable que la harina de maíz? ¿Sí? Sí, que la harina de trigo, perdón, que la harina de trigo es más saludable. Es que la harina de trigo es muy difícil de digerir, esa es la realidad. Sí. No todos podemos digerir igual que la leche, ¿verdad? La lactosa es algo que uno digiere cuando es chico y después de grande muchos perdemos la enzima. De repente está bueno también variar, no comer tanta harina procesada, ¿verdad? Tanta harina refinada. Variar un poquito, tener una variedad en la dieta siempre hace bien, y ¿verdad? desde que leí ese artículo trato de merendar siempre una chipita, ¿eh? Una chipita. Exacto, sí, sin es que nuestra chipita es lo ideal, es la comida celíaca por excelencia. Y en Luque hay una confitería que hace una chipita, pero como en la forma de unos grisines, ¿eh? Qué rico. Riquísimo. Crocante, bien afuera. Claro, no, aquí es la chipa de 10.000 de Barrero, o sea, ya es demasiado. No, otro lujo. Bueno, muy bien. Bueno, entonces tengo levadura fresca, ¿verdad? Tengo la levadura fresca, pero
también podemos usar levadura seca. Es muy importante la calidad de levadura también. Hay que siempre cuidar muy bien. Cuando uno compra el supermercado hay que mirar muy bien si no está vencida, si no está ya en fecha de vencimiento. Cuando está vencida que tiene medio como un... Exacto, ya tiene un olor feo exacto, también. Muy acentuado y queda ligeramente media gomosa. Ya por el papel, por el envoltorio se nota, así que hay que tener ese y siempre hay que conservar en heladera. Ahora principalmente en este clima con que estamos... Con este clima, tenés razón. Bueno, voy a ir agregando acá en el medio. Y tengo una receta muy simple. Bueno, bien, mientras que vaya mezclando eso, bueno, y dame una receta rápida o podemos volver a tener ya por cerca de Navidad para hacer algún rico pan dulce o a una suerte de algún budín hago un pan dulce sin azúcar. Sin azúcar, escucha, Ruth, Es que yo te digo, yo me recibí de cocinera y demás, pero en el último año estuve trabajando con nutricionistas y me puse a hacer este tipo de recetas y por eso ¿Pero con cajé en polvo? Yo uso puro cajé. Cajé. Líquido. En líquido directamente. Sí. Buenísimo. Se puede hacer pan dulce, se puede hacer budín, se puede hacer de todo. Y la gente no se da cuenta, o sea que ni los chicos se dan cuenta. Tenés razón. Ni los chicos. Queda realmente espectacular, Estamos, voy a ir mezclando así, y ahí disolver bien mi levadura y vamos a agregarle la miel o azúcar. A mí me gusta mucho más la miel. Sí, esa es una buena miel natural, Miel nacional es lo que todos tenemos en nuestra casa. Eso es la onda de mi querida Pink Cow, porque ella es todo natural. Pero vegetariana, pero no soy vegetariana. Exactamente, pero sabes que ella trae los animalitos solo para decorar. Nada lo que tenga ojo y camina ya consume. Bueno, ¿te gusta ir al concierto, mi querida? Sí, Te voy a dar la solución, justamente se llega el concierto del año y que muchos justamente estarán esperando ya. Morrissey en Paraguay, el 5 de diciembre será el concierto que muchos estaban esperando. Morrissey, uno de los íconos de la música del Reino Unido, llega justamente a Paraguay para brindar un show que incluirá canciones de su emblemática banda, así como también la destacada participación que tuvo como solista. Morrissey marcó tendencias y estilos controversial y radical, pero siempre adorado por sus fans. Este será un show que no vas a olvidar nunca. Morrissey, 5 de diciembre en el Yacht Golf Club, en el Yacht y Golf Club, digo bien, entradas en venta en Tiquetea, así que disfruta del show de Morrissey, así que va a ser un concierto que jamás van a olvidar, a no perderse. 5 de diciembre en el Yacht Golf Club, las entradas por supuesto a través de Tiquetea. Bueno, vamos mezclando todo bien esto. Voy mezclando, yo le agregué mi miel, que es lo que le va a ir alimentando a mi levadura. Sí, el colorcito medio oscurito que tiene es gracias justamente al polvo de lino. A la linaza, por supuesto. Ahí está, la linaza. Es que esto también podemos reemplazar, le dije, podemos poner avena, podemos poner algún otro tipo de cereal que tengamos, le podemos poner granola. Esto ya es una base. Solo para preguntarte, no te apuro. ¿El chía en qué momento le agregamos? La chía vamos a agregarle ahora. Ya, perfecto. Esto también podemos agregarle el grano que tengamos a mano. Si tenemos sésamo, si tenemos una otra semilla. ¿Sésamo tostadito qué te parece? Sésamo tostado también, por supuesto. O sea que me encanta el sésamo tostado porque es justamente donde desprende justamente todo su aroma. Es que siempre que compremos sésamo conviene tostarlo. Ponemos una bandejita en el horno bien bajito. Claro, para disfrutar lo movemos y así ya podemos guardar. Y segundo, usted se conserva con más tiempo, porque obviamente tratamos de sacarle el excedente de grasa que tiene, de aceite mejor dicho. Depende un poquito del aceite. Sí. Ahí tenés. Dismar Salud y Cultura, lo mejor para este verano. Infalible, la dupla perfecta que ofrece Dismar Salud y Cultura. Estoy hablando de la dupla perfecta integrada por Pangao y el vibro masajeador Jack. Ambos productos, por supuesto, trata y de hecho forman parte de esta dupla poderosa para destruir de verdad la grasa acumulada y la celulitis. Por eso, cuando se habla de dupla perfecta, por supuesto se habla de Jack y Pangao. Son de Dismar Salud y Cultura, son legítimos. Llamen al 522-610, el 092-380-527. Dismar Salud y Cultura para su dupla perfecta, Pangao y Jack. ¿Qué le agregas? ¿Aceite? Voy a agregar un poquito de aceite. Tenemos aceite de oliva. Aceite de oliva. Sí. Apenas un hilito, ¿verdad? Apenas un hilito, sí. 2 cucharaditas son aproximadamente. Ahí está, perfecto. Nosotros hacemos a ojo siempre. Pero le podemos también aceite de coco, que te había traído también. El aceite de coco también se consigue ya, es industria nacional. Sí, dice también, que es el aceite más sano que hay. Sí, y el aceite de macadamia ahí. Eso también se consigue, sí, vos sabés que en la conocida feria de los días martes en el shopping, date ahí, sí, ahí por cerca del amigo que tiene todos los chorizos. Ahí está. Mira, pues yo consigo ahí mi aceite de coco también. Pero bueno, pues ahí va a conseguir justamente la viste, yo no me trato de no acercar a la parte de estar los chorizos. No, para alejarte nomás, de paso nomás te yo les saludo a mis amigos ahí de los chorizos. Adiós. De lejos nomás, ¿verdad? Bueno, muy bien, ahí está. Vamos a hablar rápidamente y recordar que Grano Par ofrece los mejores productos para una rica sopa paraguaya, un rico meyú y una rica chipa. Masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón y masa para hacer un rico meyú. La masa está hecha, solamente sartén teflonado, un poco de manteca y ya tenés tu rico meyú. ¡Qué delicia! Fácil, rápido y riquísimo. 681-397, el teléfono de Dismar Salud y Cultura. Lo mejor. Así que saludos a los amigos de Grano Par, la familia Garcete. Gracias por el apoyo siempre aquí al programa.
Bueno, le habíamos agregado entonces un hilito de aceite de oliva. Aceite de oliva, ahora voy a seguir mezclando un poquito más. Esto tiene que estar bien mezclado. Esto también podemos hacer en batidora si queremos. Sí. Una batidora, una licuadora. Bueno, buenísimo. Esto para hacer para un sándwich, te pregunto, Janina, ni siquiera hay necesidad de tostar, ¿verdad? Podemos tostar también, complica de repente, porque si el pan no es muy duro, no nos sale muy firme, de repente se nos quiere explotar todo por nuestra tostadora, entonces conviene tostar en el horno o algo así, pues o una sartén. A mí me gusta ese sándwich bien así, bien mojadito, bien mojadito. Y hay que aclarar también, porque de repente, pues yo no sé por qué lo que engordo todos los días, tuesto mi pan para comer. Lo que, al tostar, lo que se hace es retirar la humedad nomás, Claro, no por eso uno no va a engordar. La gente cree que engorda menos con el pan tostado. Exacto, no, nada que ver. Es crocante nomás. Se le hace textura de crocancia y también se les trae justamente la humedad. Solo eso se obtiene con el tostadito. Bueno, muy bien. Y hoy podés ser millonario. Hay tiempo todavía porque hoy en Rompiendo la Siesta se hace el sorteo de 15 millones de guaraníes. Así que envía la palabra red al 2222 y ya justamente tenés la posibilidad de llevarte ese pozo de 15 millones de guaraníes. Más envías y por supuesto tus cupones van acumulando. ¿Qué esperás? Envía la palabra red al 2222. Hoy, repito, en Rompiendo la Siesta, 15 millones de guaraníes. Puede ser rica o rico, así que haceme caso y envía rápidamente la palabra red al 2222. Bueno, hay que hacer una pausa, tenemos la masita ya, esto hay que le agregamos más ya nada, ¿verdad? Vamos a darle una cosita más y ya podemos meter en el horno. Ahí está, perfecto. Hacemos la breve pausa aquí en Cocinemos Juntos y tomen nota de todo lo que está enseñando Janina aquí en el programa. Ya volvemos. Bien, y como siempre, este es mi rincón preferido porque siempre tenemos informaciones útiles. Ustedes saben de que hay una pequeña gran diferencia entre seguir una dieta, por decir así, comiendo sano, y una dieta estricta indicada por un profesional. De eso nos habla el nutricionista. Yo les quería comentar un poco lo que es la diferencia entre el plan de alimentación y dieta. Una dieta en realidad... antes se le llamaba a todos los planes de alimentación dieta, pero después se fueron diferenciando los conceptos. Dieta en este caso significa cuando un proceso de alimentación incluye un alimento específico o se saca un nutriente o alimento específico. Entonces queda como una dieta para puede ser enfermedad o una condición determinada. En cambio, plan de alimentación es cuando es balanceado. Es cuando son varios alimentos balanceados que tienen armonía en cantidad, en energía para cualquier tipo de persona. Esa es la diferencia, que el plan de alimentación puede hacer todo tipo de personas y dieta solamente diferentes personas con una condición específica. Clarísimo, clarísimo, porque siempre uno tiene que tratar de comer bien, pero cuando se nos indica que es una dieta hay que justamente cumplir a rajatabla eso, porque es algo indicado por un profesional, y no someterse justamente a por una cuestión de antojo a una dieta estricta, porque hay que consultar justamente con un especialista. Janina, tu masa está preparada, ¿no? Estamos ya preparando. Lo que iba a agregar por último es la chía, como te había dicho. Agregamos al final, que acá podemos poner nuestras semillas, si queremos podemos poner un fruto seco, lo que habíamos hablado, una almendra, algo así. Una almendra fileteadita también quedaría bien ahí. Y acá directamente ya vamos a nuestra... Quedaría bien nuestro rico maní, nuestro maní nacional. Sí, tú sabes que yo uso muchísimo maní y el maní molido. Exacto. Muchísimo. El maní, la mantequilla de maní primero que le da un sabor diferente, Para las granolas, para todo, una delicia. Para mí el maní es ideal. La mantequilla de maní es una delicia. Yo no desayuno sin eso. Vivo a base de mantequilla de maní. Eso vos juntás tus tostaditas mis tostadas como el arroz. Sí. Le tosto la mantequilla de maní y le pongo mermelada arriba. Porque la mantequilla de maní viene en dos versiones, una con azúcar y otra sin azúcar, ¿verdad? Viene la sin azúcar y sin sal, y esa es la que está recomendada para todo. Exacto. Y es ideal para dejar un poquito los quesos, dejar un poquito, ¿viste? Las cosas medio grasas que desayunamos en la mañana, no poner tanta manteca. Exactamente. Y aparte es re energético, conviene que estemos comiendo. Se supone que hoy, justamente al arrancar la mañana, uno tiene que consumir esos productos. Porque, algo que nos dé energía, claro, ¿verdad? Porque si no vas a tener hambre al toque, ¿viste? La gente da desayuno y ya está otra vez a las 2 horas. Y ahí estamos picoteando y eso es lo que nos lleva así como yo estoy, Bueno, muy bien, a ver. Hoy voy a hacer en estos moldecitos, mira, este moldecito de mi mamá, viejísimo.
Es un muesito de muffins. Ya. Pero entonces voy a tener como unas tortitas. Porque viste que la masa es muy líquida, lo que le quería mostrar la textura. Sí. Es muy líquida. Entonces Eso tiene que quedar así. Tiene que quedar así. Buenísimo. Porque así es más blandito el pan, si no va a quedar muy duro, pues la harina de arroz va a dejar medio secote. Por eso es que yo le dejo medio liquidón. Perfecto. Y esto también podemos poner en una budinera. Tenemos una budinera de torta, el molde que tengamos en casa. Y el resultado va a ser esto que ya tenemos acá, claro. ¿verdad? Y estos van a ser unos mini pancitos. Perfecto, buenísimo. Entonces vamos a ir poniéndole, ponemos un poquito de aceite al molde y listo. Es conveniente no llenar mucho, ¿no? No llenar mucho, crecen un poco. Sí. Esto también podemos dejar levar un ratito afuera en el calor. Pero con nuestro calor lo viste ya leva todo. Ah, sí, sí. Pues ya mezclar y la levadura ya está ahí Ya, burbujeando. solita imposible. trabajando, sí, tenés razón. Entonces ahí vamos a ir colocando. ¿Cómo nos ponen apuro para hacer los pan dulces este Sí, clima? ¿verdad? Más todavía. Por eso No. siempre hay que hacer en cantidades no industriales, y al menos si uno tiene un horno Claro, muy... si uno lo está haciendo caseramente, una Exacto, producción si no se tiene casera. un horno así industrial, digo. Porque si no, tu masa va. ¿Viste cuando la Claro, masa ya sube ya por las nubes, se te sí. sale de la mesada, ya se cae? No. se desborda. Y perdés todo. Encima que los ingredientes del pan dulce no son nada económicos tampoco, ¿verdad? Por último te pregunto, y ya para hablar de más salud y cultura, ¿temperatura y tiempo eso? Esto va a ir al horno por aproximadamente 10 minutos. Sí. Hasta que metemos un tenedor. Si sale Con limpio. un cuchillito y sale limpio. Exacto, Un horno bien bajito, 180 Sí, 200. el tiempo 10 minutos por los moldes individuales, ¿verdad? Por los moldes En el individuales. caso de que sea este Esto molde. tarda 20, 25. Ahí está, perfecto. Lleve al horno, niña, y vamos a hablar de más salud y cultura porque es algo fabuloso para este verano. Infalible, es algo que no falla jamás, y eso justamente de eso se trata Jack y Pangao. Se unieron y formaron la poderosa dupla para destruir de verdad la grasa acumulada y la celulitis. Por eso hoy, cuando se habla de dupla de estructura, se habla de Infalible, o mejor, Jack y Pangao. Sí, son de Dismar y Cultura, por eso son legítimos. Llamen, solicita asesor al 522-610 o el 092-380-527. La dupla perfecta para el verano. Estamos hablando del Pangao y el Jack. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Bueno, y aquí lo terminado. Fíjense, Ya tenemos colocamos ahí, ¿verdad? acelerado. Ahí está, claro que sí, en televisión es así. Mira cómo queda. Tengo ¿verdad? estos son en moldes de budín. Exacto. Budinera clásica. Exacto, sí. ¿Verdad? Este es el de chía, ven cómo ya varía el color. Y este que no tiene nada. Este que no tiene nada, este es solamente como un pan lactal, digamos. Te pediría que cortes una rodajita para que Para que ver vean lo justo que cómo es. queda el migado. Mira lo que es. Buenísimo, buenísimo. Obviamente no queda con el dorado, no queda como un pan, ¿verdad? Tan doradito porque no le puse. Si queremos que se dore más, le tenemos que agregar un poco de leche de polvo, de leche en polvo. Leche en polvo, perfecto. Porque el azúcar de la leche en polvo es lo que hace que se dore, se le Que haga se una dore, costra, exactamente. ¿verdad? Por eso siempre cuando le ponemos a un pan casero mucha leche de vaca, se dora mucho Claro, más es el rápido. pan Hay que lactal, tener en ¿verdad? cuenta, ¿eh? Bueno, rápidamente, ya que estamos acá hablando de delicatessen, vamos a recordar a los amigos de que se llega fin de año. Bueno, hay que comer una rica sopa paraguaya, como siempre. ¿Qué mesa de paraguayo nos faltará una rica sopa paraguaya? No creo que ninguna familia. Dismar Grano Par ofrece justamente esto, ¿eh? La masa perfecta para hacer una rica sopa paraguaya, un rico embellú o una rica chipa. Muchas gracias a los amigos de Grano Par. Llamen al 681-397 para los pedidos o pasen por cualquier supermercado. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a los amigos de Grano Par, y están apreciando cómo se embala con una manera higiénica los excelentes productos, ¿eh? Fácil, rápido y riquísimo. Bueno, buenísimo, ¿eh? Bueno, vamos cortando. Y bueno, y la Vamos rodajita cortando. justamente Miren lo que que tiene la semillita es un poco más oscurita. Claro, Fíjense, ¿viste? ¿eh? Tiene parece un pan integral. Parece que pusimos Exactamente. alguna harina integral, pero no pusimos absolutamente nada, solamente el almidón y la harina de arroz. Buenísimo. Es lo que es. Una Y la delicia. textura Una delicia, ¿eh? es un pan no te vas a dar ni cuenta. Totalmente. Por sobre todas las cosas estamos hablando de algo bastante sano, ¿eh? Te voy a pedir un favorcito, mi querida Yanina, ¿eh? Ahora vamos a hacer un repaso paso a paso de lo que fuimos haciendo para obtener este pan supuesto. delicioso. Primero hicimos justamente la Primero mezcla. entonces hicimos mezclamos nuestro almidón de maíz con el almidón de mandioca y la harina de arroz. Sí, Eso le agregamos nuestra leche, sí. le agregamos el huevo, fuimos mezclando bien, agregamos la levadura, la miel, la linaza, Sí. después Pizquita de sal. la pizquita de sal que agregamos antes, me había olvidado, la habíamos agregado antes a nuestra mezcla de harinas. Le vamos agregando la leche, vamos mezclando bien, después le vamos agregando El hilito de aceite de oliva. el hilito de aceite de oliva al final. Eso terminamos de mezclar bien que no quede ningún grumo y después Sí. ya le podemos agregar los La chía. toppings que queramos agregarle, que es la Exacto. chía, la Lo almendra, que el uno maní, quiera. lo que uno quiera. Y eso se lleva a Y moldes eso va a un individuales, como molde hiciste. individual o un molde de budín, molde Sí. de torta, el molde que tenga. Eso va al horno hasta que metamos un cuchillito y esté cocido. Pásame tu jamón y queso, que yo me quiero hacer un Ya sándwichito vamos a de empezar a eso hacer sándwichitos. Yo riquísimo, traje riquísimo. esto para que veas, hay tomatitos,
tengo un poquito de verdes. Sí, hojitas verdes. Hojitas verdes. Tengo brotes de alfalfa. Ah, una delicia. Viste, es medio bien sano, bien sano. Janina, te agradezco por hoy, éxito como siempre, y te tomo la palabra que en una próxima ocasión hacemos un rico pan dulce pero sin azúcar. Por para supuesto. Darle pie también a los amigos quienes no pueden consumir azúcar. ¿Te parece? Estamos. Besito, muchísimas querida. gracias. Muchas gracias, nos vamos, gracias por la preferencia. Pongan en práctica este pan, realmente está delicioso. Será hasta el lunes, buen fin de semana. Cocinemos juntos. Fue auspiciado por Grano Par. Fácil, rápido, riquísimo.